44 minutos de la mañana. Lo que voy a decir no es ninguna novedad, simplemente sirve para subrayar un poco aquello de que cuando hay temas que tienen que ver con determinado tipo de costumbres que tenemos los uruguayos, inmediatamente salta la polémica, se genera el debate. No solamente porque haya diferentes posiciones y todas muy atendibles, sino porque es ponernos una restricción sobre lo que sea y si nos dan la posibilidad, inmediatamente nos ponemos a debatir. Fue lo que sucedió, de hecho, en esta mesa, cuando hablamos de la posibilidad de que hubiera una limitación en los horarios, por ejemplo, de los eventos tipo cumpleaños de 15, tipo ceremonias o fiestas de casamiento. Y aquello, recuerda usted, ¿no?, que fue hace unos pocos días, la iniciativa de que terminaran a determinada hora en este año 2017, en el 2018 una hora menos. Bueno, aparentemente no hubo acuerdo entre empresarios y la Intendencia ha postergado o ha retirado, ya se lo vamos a preguntar obviamente al prosecretario de la Intendencia, Cristian Di Candia, ese proyecto que tenía que ver con las limitaciones horarias. Cristian, bienvenido, un placer realmente. Muchas gracias, como siempre. Bueno, estás siempre metido en temas que son muy sensibles, porque hacen, a costumbres, pero también a molestias de los vecinos, absolutamente comprensibles. Sí, por supuesto. Como comprensibles son las iniciativas de aquellos que tienen una empresa, un emprendimiento y, bueno, pretenden desarrollarlo de determinada manera. ¿Sintieron un poco eso? ¿Lo sentiste eso de que se instaló el tema y apenas se instaló, ya ¡brum!, se generó un debate sobre si el cumpleaños de 15 iba hasta las 3, las 4 o hasta las 2 de la mañana? Sí, de alguna manera nos toca, a mí me gusta decir que más allá de que nosotros tenemos el rol administrativo, ¿no?, de administrar y organizar, en este caso lo que sucede durante la noche, la nocturnidad en Montevideo, como otras tantas cosas de Inspección General, lo que hacemos en este caso y lo que estamos trabajando hace un año y medio es mediando entre diferentes intereses y diferentes derechos, todos totalmente válidos. El derecho de los vecinos a descansar, el derecho de los jóvenes y no tan jóvenes a tener un ocio y recreación en diferentes lugares de Montevideo, el derecho de los empresarios, de los trabajadores, porque también en la noche trabaja muchísimos montevideanos y montevideanas, y en esa mediación lo que intentamos es lo que siempre hablamos del concepto de negociación, de la insatisfacción compartida, ¿no? De decir, bueno, busquemos un camino de convivencia, una línea media donde todos podamos convivir en Montevideo, teniendo en cuenta que todos esos derechos tienen que ser contemplados. Y además que veníamos bastante atrás, en esto Montevideo no está en la vanguardia, ni mucho menos, veníamos bastante atrás con un marco normativo que generara otro tipo de certezas a todas las partes, ¿no? Certezas a los vecinos sobre qué es lo que tienen al lado, si es una pizzería o si termina siendo una discoteca a las 7 de la mañana, certeza para quienes salen. Claro. Yo cuento que me sorprendió mucho una vez en Rosario, el año pasado, que estando en un lugar a las 2:30 de la madrugada, quienes estaban conmigo me dicen, tenemos que cambiar de lugar porque este es un bar sin música. Lo tenían todo muy claro, ¿no? Y nosotros no lo sabemos. De repente no sabes si estás en un restaurante, si lo que estás es en un pub, si estás en una discoteca, si te van a correr las mesas y eso va a seguir. No hay certeza ni para los ciudadanos, ni para los vecinos, ni los propios empresarios, que en realidad sacan una habilitación, que hoy en día hay decenas de habilitaciones en la Intendencia, y que no tenemos categorías claras que generen esa certeza entre lo que sucede adentro del local, los requerimientos que le pide la Intendencia y lo que sucede realmente allí. Entonces, bueno, este proceso obviamente llevó tiempo. Nos habíamos comprometido a intentar enviarlo a la Junta Departamental el año pasado, antes de fin de año. Lo cierto es que cargamos al legislativo con proyectos muy fuertes, digo, sobre fin de año, el de las aplicaciones, fueron varios proyectos de licitación, pliegos de licitación, y lo dejamos para discutirlo este año. Básicamente, este proyecto son casi 50 artículos, tiene muchísimos aspectos técnicos que hacen a la capacidad de los locales, que hacen a los requerimientos técnicos que no son tanto de discusión pública, digamos, que no es algo que de repente los vecinos o quienes van estén al tanto, pero sí modifica, por lo menos en un mediano y largo plazo, algunas costumbres culturales. En ese margen o en esa intención de a mediano plazo reducir los horarios, cuando se nos hace la propuesta de los salones de fiesta, nos pareció que podía sumar en ese sentido. Y lo incluimos en un borrador. No estaba en el borrador original de la Intendencia. Para nosotros hoy no es un problema, ni mucho menos, los horarios de finalización de las fiestas
clásicas, ¿no? Como los cumpleaños de 15, los casamientos en los salones. No lo es. No es una preocupación. No es una preocupación. No tenemos gente en la puerta, no es gente que esté dando vuelta en un circuito en la noche, no es un problema. Lógicamente, cuando hacen la propuesta los propios empresarios, pensando en una perspectiva a largo plazo, podía ayudar a colaborar de alguna manera con el cambio cultural. Cuando vimos que no había acuerdo entre los propios empresarios, los convocamos y le dijimos, muchachos, nos comprometemos si quieren a darles una mano en armar un marco normativo nacional, pero en esta oportunidad por Montevideo no empezamos porque no es un problema, realmente no es un problema. Pero sí en estas 6 categorías que vamos a habilitar de alguna manera si la Junta Departamental acompaña el proyecto, están los salones de fiestas, luego hay una categoría dedicada a las discotecas o bailes, una categoría van a ser los pubs, que es un modelo que no existía hasta el momento, un modelo intermedio entre el restaurante, digamos, y la discoteca. Después van a estar los bares y restaurantes. Y bueno, y después vienen otras modalidades de uso, salas, teatros, anfiteatros, en fin. Pero quedan solamente esas 6 categorías para habilitar. Cada una de ellas con diferentes requerimientos técnicos, con diferentes capacidades y con diferentes horarios. Con respecto a los horarios, es importante decir que para nosotros es importante que se marque un horario. Pero no es tan importante cuál es ese horario, se lo hemos dicho a la Junta. Si la Junta Departamental entiende que el horario de la discoteca no es a las 5, es a las 7 o a las 6 o a las 4, está bien. El tema es marcar un horario ahora y dejar facultad a la Intendencia en que puede ir reduciéndolo en el correr de los años. Es poner la piedra fundamental, por decirlo de una manera, ¿no? Un horario para la discoteca, un horario para los pubs, y a partir de ahí tener la posibilidad de ir trabajando culturalmente en la reducción horaria, que nos permita eso, ese marco normativo. ¿Y eso quién lo va a controlar? ¿Inspección General? Porque digo, ¿viste cómo es esto, no? Por más allá de la normativa que exista, si no hay un control y atrás de ese control una sanción... No, está claro. Queda todo librado a la buena voluntad. Los empresarios de la noche están convencidos que la Intendencia los persigue. Esa es la percepción que tienen. No es una persecución, pero sí es real que espectáculos públicos de Inspección General funciona y funciona muy bien. Nosotros, es muy difícil que en una noche se nos pase a algún local, por lo menos los locales más grandes o con mayor afluencia de público. Y sobre todo en las zonas donde están instalados muchos de ellos, ¿no? Bueno, imagino que la denuncia pública funcionará también, es decir... el vecino que está sufriendo una situación de un local que está infringiendo la normativa si se aprueba, dice, mire, este lugar tiene que cerrar a las 3 de la mañana, pero son las 4:30 y sigue la candela. Por supuesto. El proyecto avanza en otros aspectos, algunos que tienen que ver con el Contralor, por ejemplo, va a facultar a que la Intendencia pueda colocar medidores de sonido y limitadores de sonido dentro del establecimiento, que hoy no lo podíamos hacer. Faculta a la Intendencia a que trabaje en una reglamentación para que los locales tengan cámaras en los accesos, previendo el control más allá de la presencia física y personal del inspector, poder tener algún tipo de control en ese sentido. Las cámaras nos van a ayudar también, no solamente para el control de capacidad y para el control horario, sino también para las denuncias de discriminación que muchas veces hay y que es muy difícil comprobar por cuestiones de que, bueno, a veces es la palabra de uno contra la palabra del que está en la puerta, ¿no? En este caso nos va a ayudar. Y después, otro aspecto que es sumamente importante para nosotros es el artículo que faculta a la Intendencia, en acuerdo con los municipios, a generar incentivos y desestímulos en algunas zonas para poder, de alguna manera, planificar estratégicamente el territorio a largo plazo, que también es una facultad que no tenemos en este momento. El otro día hablábamos, cuando digo el otro día me refiero... después de toda una movida que hubo por parte fundamentalmente de los vecinos del Parque Rodó. Y hablábamos, creo que en la última visita, bueno, del intento que había de llegar a un acuerdo entre el lícito y lógico emprendimiento empresarial y lo que estaba sucediendo en esa zona con una proliferación en algunas cuadras increíble de la cantidad de boliches. El otro día tuve posibilidad, y no era tarde en la noche, era en la tardecita cuando terminaba de trabajar acá en el canal, y de ver una gran cantidad de ellos ya funcionando desde muy temprano. Pero también era notorio que muchos de ellos que tienen como esa suerte de esplanada, de deck hacia afuera de madera, que estaban directamente las personas que estaban disfrutando de una buena temperatura y todo lo demás, debajo de balcones
de casas de familia. Digo, todos sabemos lo que sucede con el sonido y lo que empieza a suceder con el sonido en la medida que se apaga el sonido del tránsito de la ciudad. Es decir, son dos cosas que van como de la mano, ¿no? Se va apagando el tránsito de la ciudad y nos parece que el volumen del boliche va subiendo. No es tan así, no es que se suba el volumen del boliche, sino que empieza a ser más notorio y empieza a ser lo único que me queda contra la ventana. Es entendible lo que dicen, obviamente, los vecinos, pero más cuando uno de repente daba 1 o 2 o 3 vueltas a la manzana y veía esa enorme cantidad de boliches. ¿Qué ha pasado después de los esfuerzos que hizo la Intendencia, de la limitación, de no permitir que se siguieran abriendo emprendimientos? ¿En qué ha quedado la situación y si ha conformado o no ha conformado del todo a los vecinos del barrio? Bien, bueno, nosotros ahí en esas zonas tenemos una medida cautelar que todavía está vigente, que no permite la instalación de más locales. Esa medida cautelar caería ahora en abril. Nuestra idea es extenderla hasta tanto no esté esta normativa aprobada. La normativa esta también tiene en uno de sus artículos el limitante de que no pueden instalarse este tipo de locales linderos a casas residenciales. Es de alguna manera es pasar esa cautelar, digamos, a la norma general. ¿Los que ya están, qué pasaría? Los que ya están, quedan. Claro, lo que sí vamos a intentar es con los estímulos en algunas zonas y esos estímulos buscar la manera que se implanten en otras zonas. Claro. Teniendo en cuenta, igual, que Montevideo es prácticamente todo residencial. Es muy difícil encontrar zonas donde no tengan instalados vecinos cercanos. Pero bueno, va a haber que trabajarlo. Cristian, solo una cosa, ¿es facultad de la Intendencia el ampliar esa medida cautelar o no? No, tiene que votar la Junta Departamental. Ah, está, requiere de los votos de la Junta. Es decir, que va a haber una solicitud de que esa medida cautelar se extienda. ¿Por cuánto tiempo más? Hasta tanto esté aprobada esta normativa general. Que sea algo que esté permanente. No sería de suponer, si se aprobó en su momento, no sería de suponer que hubiera inconvenientes para que se mantuviera. Algo con referente a los decks, también los decks y los entanimados y mesas y sillas son parte de este marco normativo también, tienen una limitante horario que es de domingo a jueves a las 0 horas y viernes, sábado y víspera de feriados a la 1:30. Esos son los horarios que se prevén para los decks, entanimados y sillas. El proyecto, la normativa esta que están diseñando, ¿prevé que se incremente la capacidad de público en los locales? Sí, hay una modificación en la capacidad. Nosotros estábamos teniendo la mitad de la norma europea para las discotecas, que es la única que variamos sustancialmente, que pasa de 2 personas por metro cuadrado a 4. Esa es una situación que la veníamos estudiando ya hace tiempo. Montevideo estaba lejos de las normas en general internacional y sobre todo de las que funcionan mejor, que son la norma europea. Y pasa a 4 también con la intención esta de que la gente esté menos en la calle y esté más dentro de los locales. Igual quiero aclarar, pasa 4 siempre y cuando, claro, pasa 4 siempre y cuando tenga los metros lineales de salida correspondientes. La capacidad no se calcula. No, por eso, no se calcula, la capacidad no se calcula o avalanchas. Solo por el metro cuadrado de la capacidad del lugar, sino que eso se tiene en cuenta los metros lineales de salida. Tú puedes tener una cancha entera de fútbol, pero si tu única puerta es de 1 metro, tenés por la cantidad de personas que puedan salir por esa puerta, que son 100. Lo que uno mide, primero que nada, son los metros lineales de salida. Si tiene los metros lineales de salida correspondientes, puede llegar a tener 4 personas por metro cuadrado. Claro. ¿Los vecinos ya conocieron esta Sí, ayer nos quedamos reunidos. Claro, le quiero preguntar por eso, porque ayer estaba previsto que ustedes se reunieran con los empresarios para dar a conocer, y por algunas crónicas de los colegas, particularmente del país, lo que está señalando es que aparecieron como de imprevisto en la Intendencia tratando de conocer el alcance. Sí, fue así y entendimos que, bueno, era necesario hacer un lugar y luego los empresarios recibimos a los vecinos, estuvimos conversando con ellos hasta bastante entrada de la noche. ¿Qué reclaman? ¿Qué quejas tienen? Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos de los vecinos el margen de negociación es el cierre. No hay otra, por lo menos en los más movilizados directamente, es el cierre. Nosotros entendemos que no es la forma de trabajar en convivencia y que hay que buscar una salida ya no media, porque en muchos casos lo cierto es que le cargamos a los empresarios la mayoría de las demandas, entendemos que tiene que ser así. Pero tampoco estamos en una línea de cerrar Montevideo, ¿no? No es la línea de trabajo ni mucho menos.
Cristian, hoy se anuncia por parte de la comisión multipartidaria que entienden el tema del alcohol algunas medidas que ya fueron acordadas, inclusive por allí estoy mirando los colegas de Montevideo Portal que lograron hablar con el diputado Daniel Radío del Partido Independiente y bueno, la creación se acordó finalmente de un registro de vendedores, se extiende el horario de prohibición de venta, el consumo en la vía pública continuará permitiéndose, pero va a haber allí un tema con el tema de las licencias. Ustedes están atentos, obviamente, a un componente que diríamos es prácticamente básico y columna vertebral de todo esto de lo que estamos hablando, que es el expendio del alcohol. Sin duda, que es histórico y antropológico el consumo de sustancias, ¿no? Podemos ir a las tanguerías del 900 y teníamos la misma dificultad y la seguiremos teniendo. Exactamente. Ahora, hay que intentar también manejarlo de la mejor forma. Hay un artículo también que prevé, que ya lo estamos haciendo, pero que no estaba en la normativa, que cuando nosotros visualizamos, nosotros me refiero a los inspectores de espectáculos públicos que están en la noche, locales que no están cumpliendo con la normativa de venta de alcohol, le enviamos por oficio al Ministerio del Interior la denuncia para que sepa cuáles son los locales que por lo menos ve la Intendencia que no están cumpliendo. Y agregamos en la norma los acuerdos que llegamos el año pasado tratando de paliar las dificultades en el Parque Rodó. Que no se salga con bebida al espacio público, que no se utilicen vasos de vidrio, o envases de vidrio, mejor dicho, y las diferentes, digamos, acuerdos que el año pasado habíamos llegado en cuanto a las aglomeraciones en la puerta, permitir vallados para que los jóvenes cuando van, digamos, hacia el local no queden las largas filas ellas en la vereda. A ver, como todo, esto siempre creo que es importante decirlo, estamos trabajando con la ciudadanía, son personas y esto es dinámico, ¿no? Puede haber modificaciones siempre. Hay que ver cómo responde después la ciudad y la ciudadanía a la nueva normativa, ¿no? Claro, no se puede estar haciendo una normativa por cada moda que se genera o cambio de hábito que ahora vemos, de repente son muy bruscos. Y también tampoco podés tener un inspector de inspección general en la puerta de cada o el boliche Pau, porque es imposible. No. ¿Cuánta gente tienen para controlar de noche este tipo de cosas? Y 25, 30 personas, más o menos. En equipos de A2 o de A3, dependiendo. Muchas veces dejamos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, evidente exceso de capacidad, un inspector queda fijo hasta que cierra, haciendo conteo de salida. Eso es un recurso humano. ¿Con un contador? ¿Con un clic, clic, clic? Con un clic, clic, clic. Increíble. Sí, hasta que cierra y sale el último. Sí, sí. A veces hay acuerdos. Los inspectores llegan y dicen, estás pasado de capacidad, porque además tienen el ojo ya. Obviamente. Claro, dicen, estás pasado como en 40. Si el local dice, sí, tenés razón, estoy pasado en 40, hacen el acta, cierran puertas, el inspector de repente se va. Pero si el local insiste que no está pasado y que no está pasado, el inspector se queda y hace el conteo de salida. Normalmente había más gente de la que pensaban antes que... A propósito, ya que estamos en este tema, ¿qué pasa con Coyote? Bueno, Coyote sigue cerrado desde octubre. Tuvimos 4 mesas de convivencia. La Intendencia convirtió la demanda de los vecinos en obligaciones para el empresario, en su gran mayoría. Le exigimos un nuevo plan de seguridad, le exigimos un nuevo plan de limpieza, le exigimos un nexo vecinal, es decir, una persona, una figura con nombre y apellido y un teléfono que estuviera a disposición de los vecinos. Le pedimos que, algo que está en la normativa previsto ahora, o que va a estar a partir de que se apruebe esto, que los locales mayores de a 500 personas nosotros podamos solicitarle que hagan la venta de entradas de forma anticipada para que no tener en la puerta. Y por ahora, bueno, es más, le pedimos que no haga más fiestas electrónicas, que era uno de los problemas de ruido allí, y que funcionara solamente los días sábados, es decir, un día a la semana. Con todos estos requerimientos está tramitando la nueva habilitación comercial, que se le va a dar por un máximo de 2 años, es decir, que aunque funcione bien, antes de los 2 años se tendría que mudar de allí. Y a los 3 meses una evaluación que le haríamos entre la Intendencia, el Consejo Municipal y el municipio, en realidad, el alcalde. Si a los 3 meses este plan piloto con todos estos requerimientos funciona, seguiría trabajando con un máximo de 2 años. Si no funciona, no hay margen de negociación y tendría que cerrar. Esa fue, de alguna manera, el camino que entendió la Intendencia como para transitar en esta línea de convivencia, digamos. Lógicamente hay visiones que entienden que debería cerrar. Veremos después qué dicen los hechos.
Bueno, es un tema que se reitera, ¿no? Y de alguna manera, esto está bueno plantearlo porque fue lo que se le escuchó decir a muchos comerciantes que, con respecto al tema de la supuesta limitación de horarios que se podía venir para 2017 y 2018, dijeron, y es bastante razonable. Todos hemos visto que hay una gran cantidad de negocios, de salones de fiestas, de chacras que comenzaron a expandirse en las afueras de Montevideo, ya dentro del departamento de Canelones. De alguna manera porque son lugares de repente más apropiados, totalmente alejados de centros urbanos, allí ya no hay paredes linderas ni con ninguna residencia ni nada por el estilo. Pero también empieza a hablar de que si la tendencia se mantiene, entramos un poco en lo que decías hace algún instante, o sea, como que estamos cerrando Montevideo por ser un centro urbano muy importante y tirando hacia afuera y en definitiva fuera del departamento, supongo yo que negocios, comercios, emprendimientos empresariales que deben dejar sus buenos impuestos también para la intendencia. Pero más allá de eso, la extensión hacia afuera implica también un recorte incluso del acceso democrático al ocio y a la recreación de muchísimos montevideanos, ¿no? No es lo mismo un local en las afueras, digamos, de la ciudad que tener dentro de las ciudades acceso a ese ocio, que existe en cualquier ciudad del mundo. Digo, uno tiene pubs, restaurantes, un bar donde haya un músico que toca en vivo, eso digo, no podemos pensar. En realidad deberíamos intentar fomentar y tener políticas